La historia es fascinante. Conocer la manera que vivían nuestros antepasados nos traslada por los siglos y nos hace sentir como en otros tiempos y en otros lugares. ¿Cómo surgieron las primeras civilizaciones? ¿Qué legados tenemos hoy en día de los pueblos antiguos? Bienvenidos a Infomegalia, mi nombre es Lucas Melo y si así como yo eres un aficionado por historias del pasado, este es tu canal y esta es tu serie. A lo largo de los años surgieron y desaparecieron de la historia diversas civilizaciones en diferentes regiones de nuestro planeta. Cada una tenía una manera diferente de ver la vida, pero todas ellas contribuyeron para que el mundo fuese como es hoy en día. Pero ¿cómo surgieron las primeras civilizaciones? ¿Y qué características tienen en común? Las civilizaciones surgieron cuando el hombre comenzó a desarrollar los primeros asentamientos urbanos. No sabemos exactamente cuándo todo comenzó, pero creemos que las primeras civilizaciones se desarrollaron entre 4000 y 3000 años antes de Cristo, en la región que conocemos como Mesopotamia, lo que es Irak, y luego en Egipto. Además, conocemos la existencia de otras antiguas civilizaciones que prosperaron, por ejemplo, en China en aproximadamente 1500 a.C. y en América Central en aproximadamente 1200 a.C. Como veremos en esta serie, todas las civilizaciones presentan 5 características que las hacen únicas y permiten su desarrollo. Estas características son las áreas urbanas, los monumentos, la lengua y escritura, el sistema administrativo, la división de las personas en funciones y clases sociales. Como ya hemos dicho, las áreas urbanas fueron el punto inicial para el desarrollo de las civilizaciones. Fue con el surgimiento de las ciudades que el hombre dejó de cultivar o cazar para conseguir sus propios recursos, pasando a compartir con los demás sus habilidades, servicios y productos a fin de prosperar y conseguir objetivos en común, como por ejemplo protegerse de los peligros. Si hablamos de centros urbanos, no podemos dejar de mencionar la enorme ciudad de Teotihuacán, ubicada en el actual México, donde había un enorme centro urbano con cerca de 200.000 residentes entre los años 300 y 600. El desarrollo de la civilización teotihuacana fue posible en parte por la rica tierra agrícola que rodeaba la ciudad, pero también por el comercio de obsidiana, una roca volcánica muy útil para la fabricación de herramientas. A fin de preservar su legado y mostrar su poderío, las antiguas civilizaciones dedicaron gran parte de sus esfuerzos en la construcción de grandes monumentos. Entre los años 1100 y 1450, en la actual Zimbabue, existió una civilización que se extendía por gran parte de África. Esta civilización nos dejó un impresionante legado de monumentos y esculturas que siguen siendo hoy en día un emblema de la actual Zimbabue. La lengua y escritura común es otro elemento que comparten todas las civilizaciones, ya que permitía registrar su propia historia, además de facilitar la convivencia y administración de sus territorios. El idioma escrito más antiguo conocido es el sumerio, que se desarrolló en Mesopotamia alrededor del 3100 a.C., conocido como escritura cuneiforme. La escritura sumeria fue usada para el mantenimiento de registros desde los impuestos hasta de las leyes locales. Todas las civilizaciones tuvieron su propia forma de administración y en este tema la que más se destaca es la antigua Roma. El antiguo imperio romano se extendió desde el Mediterráneo hasta partes de Gran Bretaña en el norte y el Mar Negro al este. La administración de un área tan extensa solo fue posible gracias a su sistema de gobierno perfectamente definido, además de su infraestructura como una extraordinaria red de caminos por todo el imperio que posibilitaba una buena comunicación entre los territorios lejanos, el comercio y el rápido despliegue de tropas. Además, los líderes romanos se basaron en una serie de códigos legales tan avanzados y tan bien definidos que influenciaron en gran parte a las civilizaciones occidentales de la actualidad. Otra característica de todas las civilizaciones es la división de las funciones, es decir, diferentes personas realizan diferentes tareas. Esto significa, por ejemplo, que los agricultores pueden cultivar solamente un tipo de cultivo, proveerlo a los demás
y depender de otras personas para obtener otros alimentos, ropa y servicios. La ciudad de Tombuctú, en la actual Malí, fue un importante centro comercial para varias civilizaciones africanas. Parte de los residentes de Tombuctú se especializaron en el comercio de bienes como oro, marfil y esclavos, mientras otros proporcionaban comida o refugio para las caravanas, y otros eran artesanos. Otra característica interesante en el desarrollo de las civilizaciones es que cada una tiene su manera particular de dividir a las personas por clases. Algunas han dividido a las personas por sus ingresos, como es el caso de las civilizaciones occidentales de la actualidad, donde tenemos básicamente a la clase alta, la clase media y la clase baja. Pero en culturas medievales de Europa había otro tipo de división. La clase alta estaba formada por los reyes y los señores feudales, que tenían enormes cantidades de dinero y tierras y poder. Y la clase baja estaba formada por los siervos, o las personas que trabajaban en la tierra, que no tenían casi nada, además de los comerciantes. En la antigua civilización de China había 4 tipos principales de clases sociales. Los académicos y los líderes políticos, conocidos como Shi, formaban la clase social más poderosa. Los agricultores y trabajadores agrícolas eran el siguiente grupo más poderoso. Los artesanos Gong, que hacían de todo desde herraduras hasta túnicas de seda, eran el siguiente orden de clase social. En el fondo de las clases sociales estaban los comerciantes, que compraban y vendían bienes y servicios, conocidos como shang. Estos comerciantes a menudo eran mucho más ricos que los otros de las otras clases, pero tenían un estatus mucho más bajo. Por lo general, todas las civilizaciones se expandieron y permanecieron por mucho poco tiempo por medio del comercio, del conflicto o de la exploración. Además, cada una de las antiguas civilizaciones llegaron a su fin por culpa de uno o más de los siguientes problemas. Problemas internos, como por ejemplo la pérdida de identidad o enfermedades que diezmaban a la población. Este último fue el caso de la civilización maya. Problemas externos, como la invasión y conquista por parte de otros pueblos. Este fue el motivo de la caída del Imperio Azteca con la llegada de los conquistadores europeos. Otro problema era el colapso ambiental o desastre natural, como por ejemplo el fin de la avanzada vikinga en Groenlandia por culpa de la no adaptación al clima local. Conocer la historia del pasado nos ayuda a entender nuestro presente. Por eso te invito a que continúes viendo esta serie. Suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo vídeo.